Hola chicos, bienvenidos al apartado 2 del tutorial sobre el tema 10, trabajo y energía. Bueno, pues hoy vamos a hablar del concepto de trabajo. ¿Qué es el trabajo? Nosotros sabemos, que ya lo hemos visto en el tema de las leyes de Newton, que una fuerza es todo aquello que o bien provoca una deformación en un cuerpo o bien le provoca un movimiento. Bueno, pues en este caso, en el segundo, en el caso de que la fuerza provoque un movimiento o un desplazamiento al cuerpo, estamos hablando de trabajo. El trabajo se produce siempre que haya desplazamiento. Y ahora os voy a dejar un vídeo pequeño de introducción para que a ver si entendéis el concepto de trabajo. Habitualmente asociamos trabajo con cualquier forma de esfuerzo físico o mental. En física, el trabajo mecánico es un concepto que tiene un significado muy preciso y algo diferente del de nuestra usanza diaria. Se entiende por trabajo mecánico al producto de una fuerza por una distancia. Más exactamente, es el producto de la fuerza aplicada en un objeto multiplicada por el desplazamiento del cuerpo en la dirección de esta fuerza. De este modo, un levantador de pesas realiza un trabajo mecánico cuando alza su carga, pero no realiza trabajo mecánico alguno si solo está sosteniendo dicho peso en el aire. Un sistema sobre el que se realiza un trabajo mecánico está ganando energía potencial en el campo gravitacional de la Tierra. Esta energía potencial es devuelta en forma de energía cinética si por cualquier razón el sistema baja desde su ubicación actual. Entonces, como habéis visto en el vídeo, el trabajo en física es aquella fuerza que le provoca un desplazamiento al cuerpo. Es el trabajo realizado por una fuerza constante sobre un cuerpo y es el producto de la fuerza efectiva, que ahora vamos a ver de lo que es eso, que es la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento por el desplazamiento que sufre el cuerpo. O sea, es una magnitud escalar, mientras que la fuerza y el desplazamiento son magnitudes vectoriales. Por ejemplo, tenemos este carrito aquí que se va a mover en esta dirección. ¿Por qué se va a mover en esta dirección? Porque yo le voy a aplicar una fuerza, es decir, por ejemplo, podría poner una cuerda y tirar con, por ejemplo, en este caso, con un ángulo, ¿vale? Y entonces, ¿cómo podría yo calcular el trabajo en este caso? Bueno, pues en este caso el trabajo siempre es la fuerza por la distancia, como decía el vídeo. Nosotros estamos llamando, porque esto es un vector, el vector desplazamiento, pero en realidad es la distancia. Lo que pasa es que nos interesa también la dirección. ¿Y por qué nos interesa la dirección? Porque la fuerza que va a provocar el trabajo en realidad no es esta, sino la componente X. Es decir, si os acordáis de las leyes de Newton, descomponíamos la fuerza en los ejes en dos componentes, la componente Y y la componente X. Bueno, pues esta es la que en realidad hace trabajo, que es la componente que coincide con la dirección del desplazamiento. ¿Y cuál es esa componente? Esa componente X en este caso, porque si este es el eje X y el desplazamiento se produce en el eje X, la voy a llamar componente X. Esta componente X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Aquí lo tenéis, la fuerza por el coseno del ángulo es esa componente. Y por el desplazamiento, ¿de acuerdo? Por el trozo o por los metros que se va a desplazar, ¿de acuerdo? Solo realiza trabajo la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. En este caso, como me voy a desplazar en el eje X, me interesa Fx. Si yo levantara el objeto hacia arriba, la fuerza que realizaría el trabajo sería, en este caso, sería la Y, ¿de acuerdo? Porque el desplazamiento es hacia arriba. O sea, siempre nos interesa la componente que coincide con la dirección del desplazamiento. ¿De acuerdo? O sea que el trabajo es la fuerza por el espacio, la fuerza por el desplazamiento, pero es la componente efectiva de la fuerza. Es decir, F por el coseno del ángulo y por el desplazamiento. ¿De acuerdo? ¿En qué se mide el trabajo? Bueno, pues el trabajo, como la fuerza se mide en newtons, el desplazamiento se mide en metros, el trabajo es una energía y entonces se mide en julios, como la energía, ¿de acuerdo? Un julio es el trabajo realizado por un newton cuando su punto de aplicación se desplaza 1 metro, en la misma dirección y sentido del desplazamiento. Y aquí os dejo un vídeo que era una animación originalmente, lo que pasa es que yo he realizado un vídeo para que veáis bien y entendáis mejor el concepto de trabajo y de potencia.
Aquí os enseño una animación donde vamos a poder observar o entender mejor el concepto de trabajo y de potencia. Mirar, trabajo es igual a fuerza por espacio, es la fuerza efectiva por el desplazamiento, que es el espacio recorrido. Y la potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Aquí, por ejemplo, en esta animación observamos que cuando el niño empuja la caja, ¿de acuerdo? La caja se desplaza. Entonces el niño, como hay un desplazamiento, realiza un trabajo. El trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento. En este caso, la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido, el coseno es 0 y el coseno de 0 es 1, con lo cual el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Cuando esa fuerza, como en este caso, lo veis ahí, la fuerza se realiza con un ángulo con respecto al desplazamiento, lo que se coge es la componente de la fuerza, que eso ya lo sabéis hacer, la componente de la fuerza, esta de aquí, que coincide con el desplazamiento. Es decir, esta fuerza de aquí, que es la fuerza efectiva, va a ser la fuerza total por el coseno del ángulo, ¿de acuerdo? O sea, el trabajo realizado es la fuerza efectiva por el desplazamiento. En vuestro libro lo llama R, aquí lo llama D. Y esa fuerza efectiva es en realidad la fuerza por el coseno del ángulo y por el desplazamiento. En este caso estamos observando lo que es la potencia, es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Por ejemplo, el niño con respecto a la polea mecánica, veis que realiza el trabajo mucho más lentamente. Es el trabajo realizado por el tiempo. El trabajo que realizan los dos es el mismo, porque es la fuerza por la distancia, por los metros que se eleva la pesa. Sin embargo, vemos que la máquina sí que hace el trabajo más rápidamente, con lo cual tiene más potencia que el niño. Y aquí observamos lo que es la energía, es la capacidad de un sistema para producir trabajo. La energía se puede presentar bajo muchas formas, mecánica, térmica, eléctrica, y esas diferentes formas se pueden transformar unas en otras según el principio de conservación de la energía, ¿vale? Energía química, la quemamos, se transforma en calor. El calor calienta el agua a vapor. El vapor pasa por este circuito y el vapor es capaz de transformar su energía contenida en las moléculas de gas en energía mecánica que mueve este cilindro y el cilindro mueve la rueda de, por ejemplo, la máquina de vapor. Bueno, pues ahora vamos a aplicar el concepto de trabajo y la fórmula de trabajo a un ejercicio. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio resuelto 2 que está en la página 290 de vuestro libro. Y dice, sobre un cuerpo apoyado en el suelo, aplicamos una fuerza de 200 newtons que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Calcula el trabajo que realiza dicha fuerza si produce un desplazamiento de 50 centímetros a lo largo del eje X. Entonces, vamos a ver los datos primero que tenemos son la fuerza, que entonces la vamos a poner aquí, que es de 200 newtons, no sabemos la fuerza, no sabemos el ángulo, que estos son 20 grados, y nos pregunta el trabajo que realiza dicha fuerza si produce un desplazamiento de 50 centímetros. O sea que lo que se va a desplazar, este incremento de X que os llama aquí el tutorial, que en vuestro libro lo llama incremento de R, pero es lo mismo, incremento de X o incremento de R es desplazamiento. Incremento de X son 0,5 metros. Acordaros que hay que pasarlo a metros. Bueno, pues entonces simplemente vamos a aplicar la fórmula. El trabajo es la fuerza por el desplazamiento, pero es la fuerza efectiva, es decir, es la componente, ¿de acuerdo? Hasta aquí, lo tenéis aquí. La fuerza es, el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, pero es la fuerza efectiva, que es esto, es la componente que coincide con la dirección del desplazamiento, o sea, en este caso Fx, y Fx es F, esto es Fx, F por el coseno de alfa, ¿de acuerdo? Entonces ya simplemente lo vamos a sustituir, ¿vale? Entonces tenemos que F son 200 por el coseno de 20,
¿vale? Esto sería la Fx o la componente efectiva de la fuerza y por el desplazamiento, que es 0,5. Y si hacemos esos cálculos nos da que el trabajo es aproximadamente 94 julios. ¿Y cuál es el signo del trabajo entonces? Bueno, el trabajo es una magnitud escalar y bueno, pues puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, si la fuerza se hace en un intervalo entre 0 y 90 grados, como podéis observar aquí, ¿vale? En todo desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Y el desplazamiento se produce en este sentido, bueno, pues la componente efectiva de la fuerza sería esta, y como el coseno entre 0 y 90 es mayor de 1, pues el trabajo que realiza una fuerza que se ejerce entre 0 y 90 grados es positivo. Vamos a ver el trabajo negativo. El trabajo negativo, un trabajo es negativo cuando la fuerza que yo hago se hace con un ángulo, se hace hacia atrás, o sea, entre 90 y 180. Entre 90 y 180, el coseno de 91 hasta el coseno de 180 es negativo, con lo cual es un trabajo que se va a oponer al desplazamiento y va a ser un trabajo negativo. Y, por ejemplo, el trabajo nulo es aquel que hacen las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento. El desplazamiento es este, bueno, pues una fuerza que se aplique así, en realidad no va a hacer ningún trabajo, el trabajo es cero, ¿de acuerdo? Porque la componente efectiva de la fuerza sería F por el coseno de 90, en este caso. F por el coseno de 90, como coseno de 90 es 0, pues no realizaría ningún trabajo, ¿vale? Ejemplo, aquí el chico no está realizando ningún trabajo, él se está desplazando en esta dirección y aunque la mochila es muy pesada, el peso de la mochila va en esta dirección que es perpendicular al desplazamiento, con lo cual el trabajo que realiza la componente peso, ¿de acuerdo?, de la mochila es 0. Aquí, en este caso, sí, ¿de acuerdo? El chico le arrastra la mochila con un ángulo, esta es la fuerza que hace el chico, este es el desplazamiento y el peso está hacia abajo. Si el chico que arrastra la mochila realiza un trabajo positivo, pues aplica una fuerza que provoca un desplazamiento en la mochila, ¿de acuerdo? Bien, entonces acordaros de esto. Trabajo positivo si la fuerza va de 0 a 90, trabajo negativo si va de 90 a 180 y trabajo nulo si las fuerzas son perpendiculares al desplazamiento y el coseno es 90. Y ahora vamos a analizar el caso particular de la fuerza de rozamiento. Bueno, la fuerza de rozamiento, ya lo sabemos, es aquella fuerza que se opone al movimiento, ¿de acuerdo? Se realiza por la fricción del objeto con una superficie. Este rozamiento, como siempre va hacia atrás, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento va a ser la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, pero esa fuerza efectiva es la fuerza de rozamiento por el coseno de 180, porque esta fuerza con el eje del desplazamiento tiene 180 grados, ¿de acuerdo? O sea que como sabemos que el coseno de 180 es menos 1, en realidad es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento con signo negativo. Y sabiendo siempre que la fuerza de rozamiento es mu, el coeficiente por la normal, que eso ya lo sabéis o os deberíais acordar del tema de las fuerzas. O sea que la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal y que mu es el coeficiente de rozamiento y que cualquier desplazamiento, las fuerzas de rozamiento realizan un trabajo negativo, supone un gasto de energía y está destinado a vencer el rozamiento. ¿Qué sucede cuando tenemos muchas fuerzas que actúan sobre un cuerpo? Bueno, pues el trabajo total es la suma de los trabajos que realizan todas las fuerzas. En este caso, tenemos la niña que está tirando con una fuerza, lo está midiendo aquí con un dinamómetro, y está tirando y desplazando la mochila hacia la derecha. Bueno, pues las componentes, las fuerzas que actúan son la normal hacia arriba, el peso hacia abajo y la fuerza de rozamiento hacia atrás. Bueno, pues para saber el trabajo total que se realiza sobre la mochila, lo que tenemos que hacer es calcular el trabajo que provoca cada fuerza por separado. En este caso,
tenemos que el trabajo total va a ser igual al trabajo que hace la fuerza normal más el trabajo que hace la fuerza peso más el trabajo que hace la fuerza aplicada, en este caso la niña que tira de la mochila, más el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Si vemos aquí, sabemos que, según hemos visto en la transparencia anterior, las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento provocan un trabajo nulo, con lo cual aquí, estas dos de aquí, las podemos anular porque forman 90 grados con el vector desplazamiento, con lo cual el coseno de 90 es 0, con lo cual esta va a ser 0, esta va a ser 0. En este caso, la fuerza, como tiene la misma dirección del desplazamiento, el coseno de 0 es 1, con lo cual esta va a ser F por el coseno de 0, que es 1, por el desplazamiento, ¿vale? Los metros que se haya desplazado la mochila, ¿vale? Incremento de X. Y la fuerza de rozamiento, como forma 180 grados con el desplazamiento y el coseno de 180 es menos 1, pues esto va a quedar a menos la fuerza de rozamiento, menos 1, por el desplazamiento, con lo cual en realidad solamente contribuyen la fuerza y el rozamiento siempre para atrás, trabajo negativo, hay que vencerlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio resuelto de la página 192 que dice: un cuerpo de 100 kilos de masa se desplaza 5 metros sobre una superficie horizontal, cuyo coeficiente de rozamiento cinético es 0,15, debido a una fuerza horizontal de 200 newtons. Analiza si el sistema varía su energía mecánica. Bueno, pues lo que nos están preguntando aquí es el trabajo. Si varía su energía mecánica es que está realizando un trabajo, con lo cual vamos a hacerlo. Tenemos que un cuerpo de 1000 kilos de masa. Tenemos la masa. ¿Para qué me darán la masa? Bueno, la masa me la dan porque, si os acordáis de cómo realizábamos los problemas de fuerzas, teníamos que en el eje X, o en el eje Y en este caso, como no se realiza un movimiento hacia arriba, la normal era igual al peso. Así podemos saber la normal, ¿de acuerdo? Bueno, pues el peso va a ser igual a m por g. O sea, 100 kilos, que es la masa del cuerpo, por 9,8, y esto sale 980 newtons, y esto es igual a la fuerza normal. Bien, ahora vamos con los trabajos que realiza cada una de las fuerzas. Primero vamos a calcular el trabajo que realiza la fuerza aplicada, esta de aquí, ¿de acuerdo? Esto es... El trabajo que realiza la fuerza aplicada es la componente efectiva de la fuerza, que es la fuerza por el coseno del ángulo que forma con el desplazamiento. En este caso ese coseno es 0, por el desplazamiento, que son 5 metros. O sea que son la fuerza aplicada por el coseno de 0 y por 5. La fuerza aplicada son 200 por el coseno de 0, que es 1, y por 5. O sea que estos son 1000 julios. Esa es la fuerza, el trabajo que realiza la fuerza aplicada. Después vamos con la fuerza de rozamiento. El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es la componente efectiva de la fuerza de rozamiento, que es la fuerza de rozamiento por el coseno de alfa y por el desplazamiento. Voy a poner la fórmula porque antes no la he puesto. Con lo cual, la fuerza de rozamiento, el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento, que hay que calcularla. La fuerza de rozamiento es mu por la normal, o sea, 0,15 por la normal, que coincide con el peso, por 980. Y esto da una fuerza normal de 147 newtons. Bien, pues ahora vamos a llevar este resultado aquí arriba. Serían la fuerza de rozamiento, que son 147, por el coseno de 180 y por el desplazamiento, que son 5. El coseno de 180 es menos 1, con lo cual sería menos... Y es multiplicar 147 por 5. 147 por 5 nos da un resultado de 735 julios. ¿De acuerdo? O sea que se realiza un trabajo positivo de 1000, pero la fuerza de rozamiento está realizando un trabajo negativo de 735. ¿Y ahora qué va a pasar con estas dos últimas fuerzas que nos quedan? La
normal y el peso? Pues que el trabajo va a ser nulo porque forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, pero bueno, vamos a hacerlo. El trabajo que hace la normal sería la normal por el coseno de alfa y por el desplazamiento, o sea, la normal, que son 980, coincide con el peso, por el coseno de 90 y por 5 es igual a 980 por el coseno de 90, que es 0, y por 5, o sea que esto es 0 julios. Y lo mismo le pasa al peso, no lo voy a hacer porque el peso es exactamente igual que la normal, va a ser 0, con lo cual el trabajo total que se realiza sobre este objeto va a ser el trabajo que realiza la fuerza aplicada más el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. O sea, 1000 menos 735. Y esto da 265 julios. Y este problema es exactamente igual que el anterior. El cochecito de la figura tiene una masa de 750 gramos. Tiramos de él con una fuerza de 5 newtons y logramos que se desplace 80 centímetros en esa misma dirección. El coeficiente de rozamiento entre el coche y la superficie de la mesa es 0,4. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan la masa, datos, masa 750 gramos, con eso vamos a calcular el peso. La fuerza con la que tiramos es de 5 newtons y tiramos en la dirección del desplazamiento. Aquí la tenemos colocada, ¿de acuerdo? Y logramos que se desplace 80 centímetros. El desplazamiento van a ser 0,8 metros. El coeficiente de rozamiento, 0,4, para calcular la fuerza de rozamiento. Calcula el trabajo que realiza la fuerza F, el trabajo que realizan las fuerzas P, N y F de rozamiento y el trabajo total que se realiza sobre el cochecito. ¿Veis que es exactamente igual que el problema anterior? Vamos a empezar. Trabajo que realiza la fuerza F. El trabajo que realiza la fuerza F es la fuerza efectiva, que es F por el coseno del ángulo y por el desplazamiento. En este caso, F van a ser 5 newtons, el coseno es el coseno de 0, que es 1, y el desplazamiento son 0,8. Y todo esto me da 4 julios. Ahora vamos con el trabajo que realiza N y P. Bueno, pues el trabajo que realiza N y P ya no lo voy a calcular porque sé que N y P son perpendiculares al desplazamiento y su trabajo va a ser 0 porque el coseno de 90 es 0. Con lo cual, el trabajo que realiza N es igual al trabajo que realiza P y es 0. No lo calculo ya. Y la fuerza de rozamiento, sí la tengo que calcular. La fuerza de rozamiento es primero mu por la normal, o sea 0,4, y la normal es el peso, ¿de acuerdo? Veis que la normal y el peso coinciden, con lo cual por m, que son 0,750 por 9,8. Esto es la normal que coincide con el peso. Y si hacemos eso, la fuerza de rozamiento sale 2,94 newtons. Ahora ya podemos hacer el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza de rozamiento por el coseno del ángulo que forma con el desplazamiento, que son 180, porque el desplazamiento va hacia aquí, con lo cual estos son 180 grados, por el desplazamiento, que son 0,4, perdón, 0,8, y esto da menos 2,35 julios. Entonces el trabajo total será igual a el que realizan esas dos fuerzas, la fuerza aplicada más el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, que ya sabemos que es negativo. O sea, serían 4 julios menos 2,35, 1,65 julios. Este es el trabajo total que se realiza sobre el cuerpo. Aquí os dejo el mismo problema escrito con pues mecanografiado, por si os resulta más fácil de copiar. Y esto es todo. De deberes tenemos que hacer el ejercicio 15 de la página deberes
Ejercicio 15 de la página 293. Espero que lo hayáis entendido. 15, página 293. El 15. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente tutorial.